Bueno, vamos a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2 y versículo 12, la Biblia dice: Como niños recién nacidos, desear ardientemente la leche no adulterada de la palabra. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de la leche de la palabra. Damos gracias por todo, Señor, especialmente nuestra vida, la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y como vimos en ese versículo, San Pedro dijo que debemos desear ardientemente la leche que no es adulterada la palabra. Parece que hay una razón por eso. Entonces en este mensaje quiero hablar de esa leche. Y nota claramente que Pedro él dice que es leche que no es adulterada. Pablo dijo algo similar porque él dijo que porque no somos, como muchos, adulteradores de la palabra de Dios. Es decir, que hay algunos por ahí que están tratando de dar leche a cristianos que es adulterada, que tiene cosas negativas. Y piensa en eso. Imagina dando a un bebé una leche que está mezclada con un veneno por ahí. Obviamente eso va a hacer daño al bebé. Y es lo mismo con el cristiano. Okay. Vamos a Hebreos 5. Hebreos 5. No somos como ellos, hermanos, entonces a lo menos yo quiero hablar sobre la leche no adulterada porque tengo la palabra que no es adulterada en mi mano. Y en Hebreos 5 y versículo 12, Pablo habla sobre esta leche y él dice: Porque debiendo de ser ya maestros, él hablando a los judíos, ellos ya saben los oráculos de Dios que tenían hasta el momento que él escribió Hebreos. Entonces sí, deben ser maestros a otros que no saben sobre el Dios de la Santa Biblia. Pero él sigue: A causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, de cuáles sean los elementos del principio de los oráculos de Dios, y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche y no de mantenimiento firme. Que cualquiera que usa de leche no tiene una experiencia de la palabra de justicia, porque es niño. Y como ves ahí, la leche tiene que ver con los principios de los oráculos de Dios. Y esos judíos que deben ser maestros de esta palabra, ellos necesitan la leche, deben regresar a eso porque se perdieron en sus doctrinas diferentes que eran contra los oráculos de Dios y olvidaron la cosa principal que estaba ahí. ¿Sí ve? Entonces es importante reconocer la importancia de leche. Hablando de bebés otra vez, sabemos que bebés necesitan leche para crecer. Es la única cosa que básicamente pueden comer cuando nacen hasta que un tiempo después, como 5 o 6 meses, ya pueden comenzar comiendo algunos sólidos, sopitas, cosas así. Depende del bebé. Mi segunda, ella comió 4 meses, algo así. Muy motivado viendo a nosotros comiendo cosas sólidas, ella quería. Pero ella también necesitaba esa leche en el principio, no había otra opción. Y vea que era leche no adulterada, leche natural que dio el fuente de su vida física, que es mamá. Mamá dio esa leche directamente, no tenía algo artificial que estaba mezclado cosas que no eran de la naturaleza. Y Dios quiere dar leche no adulterada a nosotros. Es muy importante, no puedes ser maestro sin eso. No puedes tener mantenimiento firme que te hace seguir en la fe firmemente, sin la leche. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué es la leche? Hebreos 6 y versículo 1. Hebreos 6 y versículo 1 dice: Por lo cual, dejando ya la palabra del comienzo de la institución de Cristo, y parece que la leche tiene que ver con la institución de las doctrinas de Cristo, como ves ahí. Vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez, y ahora vamos a ver la lista de las cosas que son leche,
El fundamento, ¿sí ves? Cosa principal, es fundamental todo esto. Del arrepentimiento de las obras muertas, 1. Y de la fe de Dios, 2. De la doctrina de los bautismos, plural, 3. Si no crees en bautismos, no necesitas leche. ¿Okay? Y de la imposición de manos, 4. Incluyendo la mano de Dios. Vamos a ver eso. Y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 6 cosas que son fundamentales para la institución del Cristo de las Escrituras. Eso es la leche no adulterada, la palabra de Dios, y son básicamente los principios de la doctrina de Cristo. Porque la Biblia dice claramente que cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y parece que Pablo estaba diciendo a esos judíos ahí, en Hebreos 5, que ellos deben regresar a la leche, porque no saben las cosas principales sobre Dios y por eso tenían problemas con viendo a Cristo como deben ver, como su Mesías. ¿Sí, verdad? Entonces la leche es muy importante. Número 1, si no tienes la leche o algunas partes de esa leche, no puedes ser salvo. Es imposible. Crees algo que no es según los oráculos de Dios. Número 2, si no tienes la leche, ¿qué? Va a ser imposible establecerse en su cristianismo para que puedas seguir aprendiendo más y más, ir a esa perfección, saber el camino de Dios más perfectamente. ¿Sí ve? Eres limitado a las cosas básicas por eso. Entonces vamos a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Entonces el apóstol Pablo, tanto como Pedro, él quiere que todos los hermanos reciban su leche para que puedan seguir en la fe. Él quiere eso. Y en 1 Corintios 3 y versículo 1, Pablo dice a esta iglesia en Corinto que él estableció, para que sepa. 1 Corintios 3 y versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, mas os hablé como a carnales, es a saber, como a niños en Cristo. Y esto es triste porque es una cosa si renaciste como muy recién. Eso es una cosa, eres un bebé en Cristo, un niño en Cristo. Todos entienden que hay cosas para aprender. Pero esta iglesia ya tenía más que 2 años el apóstol Pablo ahí, antes de que él se fue, y él estaba escribiendo después de su tiempo ahí. Los hermanos ahí tienen más que 2 años en la fe, no hay excusa. Y Pablo está diciendo, vea, yo tengo que hablar con ustedes como niños, no como espirituales. Yo no puedo hablar las cosas de la perfección. ¿Sí va? ¿Por qué? 2. Os di a beber leche, no os di vianda, porque aún no podíais, ni aún ahora podéis digerirla. Vea que esto es una cosa que no siendo capaz, no puedes sin la leche. Porque aún sois carnales. Entonces lo que vas a ver, cristiano, es que si encuentras otro cristiano que no tiene esta leche, van a ser carnal de una manera. Automáticamente están en su viejo hombre cerca de eso. Están siguiendo en esa manera según su carne y no en la manera espiritual como debe. Entonces eso es otra cosa de saber. Si no tienes la leche no adulterada de la palabra de Dios, eres carnal. Muy duro. ¿Por qué es así? Vamos a Isaías 28. Isaías 28. Isaías 28 y versículo 9, la Biblia dice, esto es Jehová hablando, Dios. Y él dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿Sí ve? Para llegar a esa perfección, ¿a quién? Bueno, Dios va a responder. ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Eso es una pregunta retórica. Está diciendo claramente que sí. Debes
ya tener toda la leche. Y ahora estamos viendo el problema con cristianismo en estos días. La mayoría de personas que son salvos no tienen toda la leche o piensan que tienen toda la leche, pero su leche es adulterada, ¿sí ven? Y por eso no pueden aprender ciencia, no pueden aprender doctrina, no pueden llegar a esa perfección. Y era lo mismo con los carnales ahí en la iglesia en Corinto, ¿sí ven? E interesantemente, todos esos fundamentos que vimos, que es la leche, los principios de la doctrina de Cristo, esa epístola de 1 Corintios toca cada uno, mostrando que Pablo claramente quería que ellos aprenden y reciben esa leche para que él podía seguir enseñándoles. ¿Sí, ven? Okay. Entonces vamos a hablar sobre esos principios, ver la conexión en 1 Corintios y también hacer la aplicación a todos nosotros hoy en día. Perdido o salvo, no importa. Okay. Comenzando con ese arrepentimiento de las obras muertas. ¿No piensan eso? Cristiano, cuando recibiste a Cristo, la primera cosa que hiciste es que arrepentiste por lo que eres, un pecador. ¿Qué es eso? Alguien que hace obras muertas. En el principio, en la institución de su cristianismo, reconociste que su religión y sus buenas obras eran trapos de inmundicia. No valoraron para nada en los ojos de Dios. Eran obras muertas porque no contaron una manera eterna para Dios. Solamente una obra podía contar así. En el tiempo de usted siendo sin Dios y sin esperanza. Y esa obra era la obra de Cristo en Calvario, ¿sí ve? La institución de Cristo. Pero la cosa rara es que después de recibiendo a Cristo, hay muchos cristianos que piensan que cualquier obra que ellos hacen va a ser algo que es viva y eficaz en los ojos de Dios. Y no es así. Eres capaz de hacer obras muertas, especialmente si no lo haces según la leche no adulterada, la palabra de Dios. ¿Sí ven? Y tenemos que arrepentir de esas cosas. Vamos a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Primera de Corintios 3 y versículo 15 dice: Mas si la obra de alguno, eso es un cristiano, fuere quemada, sufrirá pérdida, él empero será salvo, mas así como por fuego. Pero vea que Pablo está hablando de obras de un cristiano que puede ser quemados y perdidos. Ellos son salvos, tienen vida eterna, pero perdieron las obras que hicieron. ¿Por qué? Porque eran obras muertas. Obras que eran como madera en los ojos de Dios y madera quema. O como heno en los ojos de Dios y el heno sabemos que quema, eso es hierba seca, ¿no? Y hojarasca que se quema y casi deja nada ahí. Okay. Tengo un estudio acerca de esto, pero la madera puede referir a siguiendo ídolos o cosas incorrectas en la palabra. Heno tiene que ver con sus decisiones en su alma que no son correctas, que dañan el fruto que vas a tener para Dios. Y hojarasca tiene que ver con las cosas que dejas después. ¿Cuál es el efecto de su testimonio? ¿Causa daño o hace algo bueno para Dios? ¿Sí ven? Y si haces una obra muerta, cristiano, debes arrepentir de eso y cambiar su forma de vivir. Recibir la leche no adulterada para reconocer que debes cambiar su situación acerca de ese asunto. Porque el clave está en 1 Corintios 15. Vamos ahí. 1 Corintios 15 y versículo 58. Versículo 58 que dice: Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Parece que están recibiendo mantenimiento firme ya. ¿Por qué? Abundando siempre en la obra del Señor. ¿Sí ve la diferencia? No sus obras, la obra de Dios. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano.
No es vano si haces las cosas según como Dios lo dice, según su espíritu, según su palabra. Y si reconoces que no estás viviendo para Dios en esa manera, debes ponerse en rodillas y confesar sus pecados a Dios y la verdad que estaba ahí siguiendo obras muertas, y pide a Dios para ayudarte por medio de su gracia y su misericordia para seguir adelante para Él, según sus principios, según el guía de su Espíritu Santo, para que puedas cambiar su situación cristiana. Porque sabes que si sigues andando en obras muertas, vas a ser como esos judíos que necesitan leche, que son como niños, como estos hermanos en Corinto que sabían nada. ¿Sí, va? Piensa en cómo comenzaste su cristianismo. Reconociste que las religiones de este mundo tenían obras muertas, que no valían en los ojos de Dios. Solamente la obra de Cristo tenía valor. ¿Sí, va? Y es lo mismo en cristianismo. No todas las denominaciones de cristianismo tienen las cosas correctas. Okay. Hay una denominación específica que realmente enseña que no importa lo que haces en su cristianismo. Sí, hay uno así. Son hiperdispensacionalistas de Actos 28. Ellos dicen que 7 de las epístolas de Pablo no aplican a nosotros, que puedes hacer cualquier cosa si cometes adulterio, no importa, eso es una obra del Señor. Obviamente hay un problema ahí. Y por eso no quieren arrepentir de sus obras muertas. Entonces toman la decisión de beber una leche adulterada que dice que nada, todo lo que haces estás bien porque eres salvo. Dios ya borró todos sus pecados. Entonces no tienes que preocuparse y puedes pecar como quieres. El pecado abunde, sabes que la gracia sobreabunde. Abusando de ese versículo en Romanos 6. ¿Sí va? Esto es como licencia del pecado. Debes reconocer que no tienes licencia en ese caso, prácticamente. Sí, teológicamente yo entiendo que estás diciendo, pero si vives así, Dios va a darte las consecuencias de su pecado, créeme. Y si sigues así sin consecuencia, puede ser que eres un bastardo y no un hijo de Dios. Hebreos 12. Pero eso nos lleva a el segundo principio, según tipo de o vitamina, si quiere decirlo así, que está en la leche no adulterada, la palabra de Dios. Y eso es fe a Dios. Piensa en la persona de Cristo. ¿Okay? Con arrepentimiento de las obras muertas, estamos hablando sobre la obra de Cristo, ¿sí ve? Pero la persona, ¿quién es Dios? ¿Sabes que Jesús es Dios? Si no sabes eso, no tienes leche. De una. ¿Sabe cuántas personas piensan que Jesús no es Dios? O tratan de decir que Él es y no es a la misma vez. Tiene que escucharles. Oh, no, Él no es Dios, pero Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo así? ¿Sí, va? Dicen cosas así. Oh, no, Él no es Elohim, pero Él es la primera criatura más creada y su hermano se llama Lucifer. Esos son los mormones. Ellos no tienen fe a Dios porque no saben que Jesús es Dios. ¿Sí, va? Es por eso que la Biblia dice en Hebreos 11 y versículo 6, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es necesario, no puedes agradar a Dios sin fe en Él. Y explica por qué, como dice 6, menester es necesario, menester es que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y sabes cuántas personas dicen que creen en Dios, pero cuando dices, ok, ora a Jesús, ora directamente a Él, te miran ¿cómo así? Como un búho. ¿What? ¿Quieres que hablo a Dios? Mostrando que no tienen fe. Si Dios es real y Él es una persona, claro que puedes hablar con Él y debes entender que Él está ahí. ¿Sí, ve? Y necesitas ese fe a Dios, ese fe a Cristo, para que puedas reconocer lo que Él es y confiar en su obra.
Porque si no sabes que Jesús es Dios manifestado en la carne, ¿cómo vas a creer que murió por todos sus pecados en Calvario? Es imposible, necesitas una vida eterna para pagar un precio así. Todo el pecado del mundo. Una criatura no es capaz. ¿Sí ve? Tiene que ser el fuente, el creador, que hace ese sacrificio para que cuente. Y es lo mismo después de recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador, si ya lo hiciste. Tienes que entender que tienes que tener fe a Dios para seguirle y confiar en Él cuando cosas pasan en su vida. Vamos a 1 de Corintios 2. 1 de Corintios 2. Y vas a ver aquí Pablo tratando de explicar esto a los hermanos en Corinto, a esos cristianos carnales ahí, tanto como yo estoy tratando de hacer en este momento. 1 de Corintios 2 y versículo 5. Pablo quería ser claro acerca de este asunto, para que vuestra fe no sea en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Eso es el clave. Si estás confiando en la sabiduría del hombre sobre sus creencias, si otro hombre llega y te convence de otra cosa, ya vas a dejar su creencia. No era en el poder de Dios. ¿Okay? Si no sabía el poder de Dios, es el evangelio de Cristo. Es la institución de Cristo. Es la leche. Okay. Y es increíble que hay tantos cristianos carnales en estos días que confían más en la académica y todo eso más que la Biblia. Yo aprecio todo eso. Estoy en escuela en este momento, con escuela y siendo pastor y todo eso. Sí, lo aprecio, pero no es la cosa principal. Esto decide lo que creo. Y la cosa en la académica es que eso muestra todas las diferentes doctrinas que existen y sabes que el 99% de ellos están contra la Santa Biblia, especialmente acerca de la Biblia. Pero vamos a llegar a eso en un momento. Okay. Es una obra muerta tener una palabra que es adulterada, pero es la primera cosa que enseña en la academia. No puedes tener la Biblia, estamos buscando los originales, todas esas cosas. Obra muerta, todo eso. Deben arrepentir de eso. ¿Sí ve? Y Pablo quería que ellos entendieran su necesidad de confiar en el poder de Dios y lo que Él enseña a nosotros. Porque la insensatez de Dios es más grande que la sabiduría de todo este mundo. 1 Corintios 1. Y es por ese poder de Dios que puede ser capaz de andar y vivir esta vida cristiana en este momento cristiano. El Espíritu Santo morando en su corazón y dándote esa capacidad de mostrar la vida sobrenatural de Cristo en ti. Y es por Él que puedes sobrepasar los momentos en que sí, su viejo hombre domina. Vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10 y versículo 13 dice: ¿No os ha tomado alguna tentación, fuera de las que son comunes a los hombres, mas fiel es Dios? ¿Sabes por qué debes tener fe a Dios? Porque Dios es fiel a ti. Él no te mostró eso en Calvario, cuando Él llegó y tomó la forma de un siervo y vivió y fue a la muerte, una muerte en la cruz para salvarte. O Él sigue siendo fiel para ayudarte, cristiano, si vives en el poder de Él y no en su poder. Si dejas que su espíritu te guíe en su vida y no su espíritu con E minúscula, que según su carne y esas obras muertas. 3. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Es decir, cada pecado que llega tienes la capacidad de tener victoria contra eso por el poder de Dios, según ese versículo. Pero si en ese momento caes en la sabiduría del hombre, vas a pecar. Siguiendo.
Antes dará también salida con la tentación, para que la podáis llevar. Y no es solamente que Dios pone cosas ahí, o Él deja que cosas pasan en la vida en que puedes ser tentado, para que tomes la decisión de descansarse en el poder de Dios en lugar de tratar contra eso en su poder. Pero si fracasas, Dios va a darte un escape de esa tentación. Date otra oportunidad de ser llevado de la maldad, como dice eso en Mateo 6. ¿Sí, ve? Ser librado de la maldad. ¿Y sabes qué? Con la primera y segunda vez, cristianos siguen fracasando porque no tienen esa leche en su sistema. ¿Sabes qué? Hay muchos adultos que conozco que siguen bebiendo leche. ¿Cierto? No es como dejas de beber leche cuando ya no eres bebé. Tienes que seguir bebiendo eso casi diariamente para que puedas recibir esa vitamina D en su sistema y calcio que ayuda a sus huesos. ¿Sí, ve? Y debes seguir bebiendo el poder de Dios para ayudarte con todas las cosas que pueden venir o pueden llegar en su vida cuando andas aquí en la tierra. Entonces, Pablo termina 1 Corintios diciendo, en 1 Corintios 16, 1 Corintios 16 y versículo 13, velad, estar firmes, otra vez con esa palabra, firmes, mantenimiento firme. ¿Cómo? En la fe, ¿sí ve? Portaos varonilmente y esforzaos. Es decir, ser fuerte como hombre, como un macho alfa en la fe. Y no importa si eres un hijo o hija de Dios, puedes ser fuerte en la fe como un macho alfa, porque Jesús, Dios, Él es el alfa y la omega, ¿no? ¿Sí ve? La Biblia dice que debes tener ese hombre escondido en su corazón dominando su vida. Y si tienes fe a Dios, Dios va a llenarte y vivir por medio de ti. Él va a crecer en su vida y usted va a descrecer, tanto como dijo Juan el Bautista. ¿Sí, ve? Aunque ese problema con los cristianos carnales esos días, que ellos deciden vivir según la sabiduría de los hombres y ya entran en legalismo. Ya piensan que pueden perfeccionar a sí mismos en la carne y con obras muertas, pensando que importa lo que ellos ponen, que importa que cómo hace esto y esto, y nada de eso está en la Santa Biblia, levantando estándares a convicciones, a doctrina, condenando a otros por eso. ¿Sí, va? Y el legalismo está en todas las denominaciones. Hay bautistas que dicen que si no vistes no tienes una camisa blanca, no puedes predicar a mi púlpito. Tienes que tener su protector de bolsillo perfecto ahí. Importa las reglas de su mano. Yo entiendo la necesidad de parecer un decente cuando estás en la iglesia. Claro, tengo ese estándar. Tengo esa convicción. Pero ya estás llevando a otro nivel. Cuando dice que tú no puedes predicar aquí si no cumples todo esto. O no eres mi hermano. Eso es legalismo. ¿Sí, ve? Y tenemos libertad en Cristo. Si ve, la leche asegura que puedes reconocer la libertad que tienes en el Señor para vivir para Él. Eso nos lleva a la tercera doctrina o principio de la doctrina de Cristo. Y eso es la doctrina de los bautismos. Hay más que uno. ¿Cuántos cristianos piensan que hay solamente uno y ya? Si piensas que hay uno y ya, no tienes esta leche. Vamos a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1 para ver que sí, había preguntas acerca de eso en la iglesia de Corinto. 1 Corintios 1 y versículo 14, Pablo dice, doy gracias a mi Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, ¿what?
Pablo, pero necesitas bautizar para salvar a otros. ¿Por qué vas a dar gracias a Dios por eso? Buena pregunta, vamos a seguir leyendo. Más que a Crispo y a Gallo, entonces sí, él bautizó a algunos en Corinto. Para que ninguno diga que yo le bauticé en mi nombre. Y también bauticé la casa de Estéfanas. Mas no sé si haya bautizado a algún otro. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Amén. No en sabiduría de palabra, porque no se ha hecho vano la cruz de Cristo. No la palabra de Dios, sino la palabra de los hombres, como diciendo de una manera muy, muy bonito, con palabras académicas, está dando eso. 18. Porque la predicación de la cruz a la verdad insensatez es para los que se pierden, mas para los que se salvan, nota esto, a saber, para nosotros, poder de Dios. ¿Sí ve la conexión? Okay. Y Pablo dijo que él está aquí para predicar el evangelio, para vivir mostrando su fe a Dios, viviendo en su poder, no preocupándose de un bautismo ahí. Okay. Y en el contexto das cuenta que el bautismo que está hablando es uno en que él podía participar con otro haciendo algo físico, entonces sí, refiere con el bautismo de agua. Pero nota que la Biblia dice que hay bautismos. Pablo hablando a los hebreos, reconociendo que habían maneras de lavar que eran diferentes en el Antiguo Testamento. Puedes leer de eso en su tiempo. Bautismos. Y diferentes limpiezas de un leproso y alguien que tiene otras cosas. Y para prepararse para servicios y todo eso. ¿Sí, ve? Entonces hay bautismos. Pero hay un bautismo específico que es necesario para ser salvo y es diferente que ese bautismo de agua porque obviamente él está mostrando un contraste entre ese bautismo de agua y el evangelio que él predica. ¿Sí? Diciendo que el evangelio es el poder de Dios, que el evangelio salva, no ese bautismo. ¿Sí ve? Vamos a 1 Corintios 2. Esto es leche. ¿Cuántas iglesias no saben eso? Dicen que son cristianos y dicen que si no eres bautizado de agua no puedes ser salvo. No tienen la leche. No piensas que vas a aprender escatología y cosas así de ellos si no ni siquiera saben la leche. ¿Por qué vas a escucharles? ¿Por qué vas a botar su tiempo ahí, cristiano? Debes redimir su tiempo viviendo para Dios como Él dice y busca una iglesia que a lo menos tiene la leche, no adulterada la palabra de Dios. Primera de Corintios 12 y versículo 13, Pablo dice, porque por un mismo espíritu, espíritu con E mayúscula, somos todos bautizados en un mismo cuerpo. El Espíritu Santo te bautiza, hace un bautismo a ti, te bautiza en un cuerpo. ¿Cuerpo de qué? El cuerpo de Cristo. ¿Dónde hay agua ahí? ¿Cómo es que el Espíritu usa agua? ¿Sí ve? Es el Espíritu Santo adentro del cristiano que eso no dice eso. ¿Sí ves? Estás agregando a la Biblia. Siguiendo judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un mismo espíritu. Entonces eso es lo que hace el pastor también. Después de bautizándote en ese agua, porque él representa el espíritu, él hace que bebe el agua y te deja ahí abajo para que bebes un poco de agua también, para que bebes el espíritu. Si gente no siguen sus creencias hasta el fin, considerando las palabras del versículo. Porque eso es incorrecto. Hay un bautismo espiritual que el Espíritu Santo hace con todos para bautizar a cada persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Sabes qué? Cristo en este momento está a la diestra de la majestad. Él no está aquí. Entonces son diferentes. Y si no sabes eso, necesitas esa leche o vas a estar muy confundido. Pablo lo sabía. ¿Tú crees que Pablo va a dar gracias que alguien no recibió a Cristo para ser salvo? En parte por él no bautizando físicamente a personas. Eso no tiene sentido. Hay una diferencia ahí. ¿Sí ve?
Entonces, si crees que el bautismo de agua salva, no eres salvo, número uno. Y si después de recibiendo a Cristo crees que el bautismo de agua tiene que ver con cositas, eso va a dañar su doctrina y necesitas esa leche. Tienes que regresar a esas cosas principales. ¿Okay? Por ejemplo, los landmarquistas o Briders bautistas, que dicen que si no eres bautizado en su tanque de agua, no vas a ir a ser parte del cielo o la esposa o novia de Cristo, vas a hacer otra cosa, salvo pero por allá, y no vas a participar en el cielo. ¿What? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ah? ¿Dónde sacaron eso? Buena pregunta. Ellos no entienden la leche, por eso piensan cosas así. Eso es el resultado de no recibiendo la leche de los principios de la doctrina de Cristo. Vas a creer cosas que no están en la Biblia. Y eso nos lleva a la cuarta, que es la imposición de manos. Vamos a 1 de Timoteo 4. 1 de Timoteo 4. Y los judíos entendieron la importancia de eso para pasar, como mostrar a otros que este va a ser el líder y pasar poder. Entonces, una persona ponía mano encima de otro. Okay. Pero en 1 de Timoteo 4 y versículo 14, vamos a ver una cosa diferente en el Nuevo Testamento. 1 de Timoteo 4 y versículo 14. No menosprecies el don que está en ti, Pablo dice a Timoteo, que te es dado para profetizar con la imposición de las manos de los presbíteros. Y vea que la imposición de manos de los presbíteros aseguró que Timoteo va a ser el obispo de esa iglesia para profetizar la palabra de Dios y no negar el don del Espíritu que él recibió. Entonces la conexión de la imposición de manos es los dones del Espíritu Santo, es decir, el dedo de Dios, la mano de Dios en ti. ¿Sí, ve? Y el Espíritu quiere darte dones. Vamos a 1 de Corintios 12. 1 de Corintios 12. Y vas a ver aquí una lista de los dones del Espíritu Santo que son dones que se manifiestan, que son obvios, que puedes ver en acción. Okay. Versículo 1. Y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, seáis ignorantes, porque eran. Entonces él quiere explicar. Si ven, necesitaban la leche. Versículo 4. Empero hay diferencias de dones, mas el mismo Espíritu. Cuando ellos bebieron el Espíritu Santo, 1 de Corintios 12, versículo 4. Cuando ellos bebieron ese Espíritu, el Espíritu Santo dio dones espirituales a cada uno conforme a su voluntad. ¿Okay? Y hay diferentes. Pero el Espíritu decidió, este va a tener este va a tener este va a tener este y puede tener otro, etcétera, etcétera. Y si eres ignorante de los dones cristianos, necesitas esa leche. Versículo 7, vamos a ver. Versículo 7. ¿Qué son los dones? Empero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso es el punto. Para cada cristiano ayuda a otro. Es un provecho para la iglesia de Dios por completo. 8. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Okay. Es decir, sabes cómo aplicar las cosas en la palabra, su conversación es buena. Al otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu para explicar la palabra que reconoces porque es 1865 es la palabra de Dios en español y puedes explicarlo a otro como profetizando. Y gente vean, este es su maestro en la fe. ¿Sí ve? Manifestación. 9. A otro fe por el mismo Espíritu. Tienes más fe que otros, un fe más grande y agradable. Y puedes exhortar a otro hermano y darle ánimo y decirte que sigue, Dios va a estar contigo. Sabemos eso por la Biblia. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y bueno, esa era manifestación de sanidades, eso ya se separó, eran señales para los apóstoles, otro estudio. Si no sabes eso, tienes que aprender leche sobre estos dones. A otro operaciones de milagros y a otro profecía
y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y otro interpretación de lenguas, mas todas estas cosas obra a uno y el mismo espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como él quiere. ¿Sí, ve? Milagros, eso eran los apóstoles. No hay apóstoles hoy en día. Tienes que estar ahí y ser parte de la resurrección de Cristo, verle físicamente. No estaba. Estamos en 2021, imposible. Profecía, había profetas como Ágabo en ese tiempo. Literalmente profetizando, ya tenemos toda la profecía en el Nuevo Testamento. Okay. Eso terminó, 1 Corintios 13, para ver eso. Discernimiento de espíritus, sabiendo qué es correcto y malo. Vea que es un don de manifestación y según lo que Pablo dijo en Hebreos 5, recibes discernimiento después de recibiendo la leche. Entonces tienes que crecer a ese. ¿Sí ve? Y lenguas y interpretación de lenguas. Y hay muchos cristianos carnales que enfocan en lenguas pensando que si no muestras lenguas no tienes el Espíritu Santo. No, algunos no van a tener. Depende si el Espíritu quiere mostrar lenguas o no. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es que lo que usted piensa que es lenguas no es lengua según la Biblia. Aprende su leche. ¿Okay? Los carismáticos, ellos obsesionan acerca de estos dones. Más que todas las lenguas y ni siquiera entienden lo que son. Dicen que la ciencia rama es lo que quieres de la palabra de ciencia y no, tiene que ver con la Biblia. No es una palabra fuera de la Biblia que es diferente de la Biblia que contradice la Biblia. Eso es de Satanás, es del diablo. Pero no tienen la leche no adulterada, tienen otra cosa. Y eso afecta a su crecimiento. El quinto principio, resurrección de los muertos. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Pablo hablando con los judíos y diciendo a ellos, ¿debes saber eso? No creemos en reencarnación ni nada así como esos otros asiáticos por ahí, no. Usted es un ser y vas a resucitar. Para vivir con Dios o sin Dios, depende de sus decisiones. Pero no vas a reencarnar para hacer otra cosa o otro ser humano y todo eso, no. Y en 1 Corintios 1 y versículo 1, 1 Corintios 15, y versículo 1. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos y retenéis en la memoria lo que habéis predicado, si no es que habéis creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, es a saber, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Su fe es basada en alguien resucitando de los muertos. Y es porque Dios ya mostró que Él va a resucitar a los muertos en el Antiguo Testamento. Hay ejemplos. Lo que pasó con Eliseo, por ejemplo. ¿Sí ve? Hay ejemplos. ¿Cómo así que piensa que no entiendes eso, judío? Y es lo mismo contigo, cristiano. Porque confiaste en Cristo porque Él resucitó a los muertos. ¿Cómo así que no crees eso? Okay. Y puedo seguir leyendo, pero Pablo sigue argumentando y diciendo que nuestra fe es basada en la resurrección de entre los muertos del Señor Jesucristo y que Él en ese momento es un hombre que está en la diestra de la majestad. Él realmente resucitó físicamente. No fue una resurrección espiritual como algunos por ahí creen, como los gnósticos, que era una apariencia, una fantasma, cosas así. Teoría de swoon, que él no realmente murió, solamente fue al sepulcro y alguien le ponía una droga ahí para que él se levanta y él se escapó a India. Todas esas ideas son mentiras. No, Jesús realmente murió y realmente resucitó. Es un hecho histórico. Okay. 21. 1 Corintios 15 y versículo 21. Porque por cuanto la muerte vino por hombre, también por hombre vino la resurrección de los muertos.
Porque a la manera que todos en Adán mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. Si estás en Cristo, eres salvo. Y si ya eres salvo, ¿por qué no estás confiando en Dios resucitando a ti? ¿Por qué no tienes esa esperanza, que es la adopción, que es la redención de su cuerpo? Porque Dios va a revivir a ti, tanto como Él hizo con Cristo. Eso era la razón de todo esto. ¿Y no entiendes eso? ¿No reconoces que Dios va a regresar para resucitarte de los muertos? ¿O piensas que vas a quedar en la tierra para siempre como la ciencia cristiana, que todo el cielo y el infierno, todo eso son metáforas y ya no son cosas reales? Pero Jesús dijo que eran. Increíble, man. Versículo 29 para mostrarte algo. Pregunta retórica de Pablo. De otro modo, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues son bautizados por los muertos? Y su bautismo de agua es una figura de usted mostrando que no solamente Cristo murió y resucitó a los muertos, sino que usted también va a hacer lo mismo. Eso es la razón. ¿Sí ve? Versículo 35. Versículo 35. Es que hay mucho sobre eso, pero esto es leche. Debes saber que la glorificación de ti es la redención de su cuerpo para tener un cuerpo glorioso como de Cristo. Versículo 35. Mas alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo salen? Insensato. Lo que tú siembras no revive si antes no muriere. Y lo que siembras no siembras el cuerpo que ha de ser, sino el grano desnudo puede ser de trigo o de alguno de otros granos. Mas Dios le da al cuerpo como Él ha querido, y a cada simiente su propio cuerpo. Versículo 42. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. 45. Y así está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente, el postrer Adán, Cristo, fue hecho en espíritu vivificante. Y vas a tener un cuerpo glorioso como Cristo, ¿sabes eso? ¿O sigues creyendo en reencarnación y cosas así? ¿O piensas que Dios no va a resucitarte en el futuro? Y no tienes la esperanza de eso. Y no estás esperando a Él regresando para hacer eso. En lugar de eso estás esperando a Anticristo. ¿Sí ve? Eso es leche. La resurrección de los muertos es algo real. Es parte del plan de Dios que Él había cumplido por su Hijo Jesucristo. Y el sexto y último principio de la doctrina de Cristo es el juicio eterno. Vamos a 1 Corintios 4. 1 Corintios 4. La mayoría de las iglesias en estos días deben estudiar 1 Corintios y entender que tienen muchas cosas contra esto. Son como los corintios. Y la cosa buena con los corintios es que ellos recibieron esta epístola de todo lo que estaba ahí y cambiaron. 2 Corintios muestra eso. Pero la mayoría de iglesias estos días no quieren cambiarse. No quieren recibir la doctrina que está ahí. No quieren recibir esa leche no adulterada. ¿Sí, ve? Y siguen en su leche mezclada con veneno de áspides y todo eso. 1 Corintios 4 y versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros, o de humano día. Antes ni aun yo a mí mismo me juzgo, porque de nada tengo mala conciencia, pero no por eso soy justificado, mas el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también sacará a luz las cosas ocultas de las tinieblas, y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada cual tendrá de Dios su premio. Pablo hablando con cristianos. Los judíos sabían que en el juicio eterno, que ellos también van a ser juzgados. Sí, son el pueblo de Dios, pero eso no significa que no van a recibir juicio.
Y cristiano, debes saber lo mismo. ¿Cuántos cristianos no saben que Dios va a juzgarles? Es increíble. Y el hombre carnal debe reconocer eso porque ellos van a recibir su premio o su recompensa y va a ser madera, heno o hojarasca, cosas que queman, en lugar de las cosas buenas que vamos a ver. El hombre espiritual es espiritual porque Dios va a saber su corazón cuando ellos hicieron esa cosa y va a darle un premio según esa obra cumplida en la obra del Señor que vale eternamente. Okay. Como dijo Jesús en Juan 7, no debes juzgar según la apariencia, pero en lugar de eso, juzgar justo juicio, que es según las Escrituras. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11 y versículo 31. Entonces, cristiano, si estás escuchando ese mensaje y reconociendo que hay cosas que debes cambiar, por favor, haz lo que Pablo dice aquí. Primera de Corintios 11 y versículo 31. Que si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y Pablo dice, vea, juzga a sí mismo. El juicio para ti, cristiano, debe ser contigo. ¿Y sabe lo que cristianos hacen? Juzgan otros cristianos y otras personas. En lugar de mirando al espejo y reconociendo que deben cambiar su situación, que no deben seguir en esas doctrinas falsas, que no son según la doctrina de Cristo, que deben andar en el señorío de Cristo, que es parte de esa doctrina, para que Él es el Señor de su vida y no solamente su Salvador y ya. Eso es como puedes decir que Jehová es mi pastor, que no vas a faltar, no me faltará, como dijo el salmista. Tienes que dejar que Él es su pastor. Y Él va a decir, juzga a sí mismo, reconoce que no estás andando según mi palabra. Deja que mi espíritu muestre eso a ti para que puedas confesar sus pecados y cambiar su situación. Y para que cuando yo doy juicio, ni siquiera tengo que pensar y hablar sobre esas obras muertas porque ya arrepentiste de eso. ¿Sí ve? Y si no, pues el Señor va a juzgarte. Él va a asegurar que recibes las consecuencias de su pecado, tanto como un padre va a ser con su hijo. No quieres cambiar, no quieres admitir, ok, vas a recibir un cocotazo o algo así, quién sabe. Okay. Entonces, 1 Corintios 3, vamos ahí. 1 Corintios 3. Entonces, no juzga a sus hermanos, deja que Dios juzgue eso, enfoca en ti. Porque todos van a llegar al tribunal de Cristo y dar su cuento a Dios sobre su vida. Okay. Y muchos cristianos no saben eso, piensan que no van a tener juicio ni nada. Sí, Dios va a juzgarte por sus obras. 1 Corintios 3 y versículo 2. Y si alguno edificare sobre ese fundamento es Cristo, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si la obra de alguno que prosiguió el edificio permaneciere, recibirá el galardón. Y ya vimos versículo 15. Oro, plata y piedras preciosas puedes recibir, cristiano, por viviendo para Dios. Y eso comienza conteniendo la leche. Que si no tienes la leche, vas a básicamente hacer fruto de madera, heno y hojarasca que quemará. ¿Sí ve? Pero no solamente eso. Cristiano, vas a ser parte de ese juicio para los que no conocen a Dios. ¿Sabes eso? En 1 Corintios 6 y versículo 2, Pablo dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Vas a juzgar a los que siguieron este mundo impío, que no querían recibir a Cristo.
Y parte de eso es el testimonio en su vida, para que pueda ser un ejemplo de alguien que vivió una vida muy similar a esa persona, pero recibió a Cristo en lugar de rechazándole. Y no solamente él, sino los ángeles caídos también son juzgados por su existencia cristiana. Porque ellos podían ver a Dios y rechazaron a Dios. Usted no podía verle de ojo y recibiste a Dios por su fe. Y los judíos sabían que un juicio va a llegar, entonces deben estar bien con Dios y ser preparados para conocer y ver su Dios. Es lo mismo contigo. Cristiano o no, no importa. Estás preparado para conocer a Dios. Cristiano, el rapto puede pasar de una. ¿Estás preparado? O piensas, no, Señor, no lo hace. Espera, espera. Yo tengo que hacer esto y esto en mi vida. Eso muestra que necesitas leche. ¿Sí, ve? Entonces, para concluir, vamos a 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2. Y voy a terminar el versículo y ya. Que ya debes saber la importancia de la leche de la palabra, ¿no? Y en 1 de Pedro 2 y versículo 2, ese versículo termina después de la leche no adulterada, palabra, coma, dice, para que por ella crezcáis. Es la única manera de crecer. Si no tienes la leche, vas a quedarse como un bebé en la fe. ¿Cuántos cristianos tienen 20, 30 años en la fe y saben nada? Son bebés en la fe. Demasiado en estos días, pero no tienes que ser uno de ellos. Puedes recibir la leche no adulterada. ¿Para qué? Como un predicador había predicado antes. Él dijo, la Biblia te guardará del pecado o el pecado de la Biblia. Si recibes la Biblia vas a pecar menos, porque la leche no adulterada te ayuda a crecer. Pero si pecas y rechazas la leche no adulterada y recibes otra leche que tiene cosas raras por ahí, ¿sí ve? Vas a seguir pecando y no vas a buscar la Biblia. ¿Okay? Y la meta de Cristo contigo, cristiano, es la misma meta que Dios tenía con el pueblo de Israel. Él quería que ellos entraran en una tierra que corre leche y miel y bendecirles completamente. ¿Y sabes qué, cristiano? Su cuerpo es tierra, es el templo del Espíritu Santo y Dios quiere asegurar que usted es una tierra que corre con leche y miel. ¿Vas a dejarle? ¿Sí, ¿Vas a recibir la leche de la palabra? Porque es la única manera de crecer en la fe y ser un padre o madre en la fe. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros acerca de la leche de la palabra. Ayuda a nosotros a reconocer su importancia para que, si somos perdidos, salvos o discípulos de Cristo, vamos a seguir buscando y bebiendo esa leche, porque es muy bueno para nosotros. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos este jueves.